no puedo mentirte a la cara. Sabes la angustia que tengo en el alma. Jehová amoroso Padre que estás en los cielos, Señor, amado Padre, gracias por la oportunidad, Señor, que nos deja estar aquí en este lugar, desde la red, Señor, desde el internet, la tecnología, Padre mío, con estos hombres, Padre mío, los que se van a integrar. Gracias por la vida de mi hermano Mancilla, que tiene la responsabilidad de dar tu palabra hoy, Señor. Dale guía y dirección, que tu palabra sea la palabra que tú quieres que cada uno recibamos, que esa palabra que José va a dar hoy germine en el corazón de cada uno de nosotros y nos dé un punto de reflexión en toda esta semana, Señor, para escudriñar tu palabra y investigar, Señor, y que no quede el tema simplemente en lo que Él es, sino que nosotros podamos, Señor, investigar un poquito más. Permite, Señor, que los hombres que se van a conectar a esta reunión puedan llegar, Señor, puedan conectarse, que no haya ningún impedimento, Señor, abre las puertas, los caminos, la red, para que ellos puedan estar aquí, Señor. Bendice a sus familias, bendice a la familia de todos nosotros, Señor, y agradecidos por lo que tú harás. Te invitamos en esta noche a que te deleites con nosotros, Señor, en este tema tan interesante que es el campo de batalla del cristiano. En el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a darle la palabra a nuestro hermano José Mancilla, que nos trae un tema bien interesante el día de hoy, de cómo está nuestro campo de batalla. Que el Señor te bendiga, José. Adelante. Este tema le he puesto como ¿cómo está tu campo de batalla? Basándome en el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, versículo del 3 al 6, que es el que vamos a leer bajo la dirección del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo sé que el pueblo de Dios dice amén. Dice la palabra de Dios así: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Bueno, que cuando tomé este versículo, lo llamé así como es un campo de batalla, y quiero dar un pequeño concepto de lo que de batalla. Un campo de batalla es una porción de terreno, un lugar muy amplio donde dos ejércitos, vamos a poner así como el bien o el mal, o vamos a poner también de que busca uno de obtener la victoria y otro sale derrotado. Ahora, esto depende de qué. Bueno, esto depende de las armas con que se esté luchando en ese campo de batalla, que se obtiene la victoria. Alabado sea Dios. Ahora, desde que nacemos nosotros, existen argumentos en la vida. Hay muchas batallas de las cuales que se han querido levantar, como decirte, batallas en el hogar, en el matrimonio, en lo financiero, en todo nuestro entorno exterior. Se ha querido levantar grandes batallas y luchas y a diario vivimos con esas batallas. Pero hoy vamos a hablar de una batalla que es la batalla de la mente, donde tenemos muchas batallas y vivimos en guerra constantemente. ¿Por qué? Porque el enemigo constantemente él va derribando, tratando de derribar personas con malos pensamientos y logrando así que se levante todo argumento de desobediencia contra la voluntad de Dios. Por eso es que
cuando nacemos desde pequeños, arrastramos argumentos y son argumentos totalmente errados por generaciones de malas costumbres en nuestra vida. Y con esos argumentos tenemos que luchar, pero con las almas que son poderosas en Dios. ¿Qué pasa? Estamos viviendo tiempos donde el hombre no se ocupa de su vida. Cuando dice la Biblia de que vino para matar, para hurtar, para destruir, y que nosotros debemos ignorar las maquinaciones del diablo. Pero el hombre más bien lo que hace es que poco a poco se deleita de su mal pensamiento, porque vive cautivo a lo que el enemigo empieza a minar su mente. Cuando el enemigo hace esto, minando su mente, él poco a poco va cegando el entendimiento del hombre y tratando de que no busque a Dios, porque en el momento que inicia la búsqueda al Señor, entonces ahí él empieza a librar su alma, llevando toda cautividad y desobediencia a la obediencia de Cristo. Ahora bien, en muchos hogares, ¿qué pasa? Nosotros como cabeza de hogar, nosotros a veces tenemos lucha y peleamos con nuestras armas carnales. Y entonces no damos el buen ejemplo. Y conociendo la verdad entre el mismo pueblo, hacemos las cosas mal y obtenemos malos resultados. Si en mi mente no lucho con las armas que son poderosas en Dios, como es la oración, la lectura de la palabra, instruyendo poco a poco a mis hijos y preparándolos pues en los caminos del Señor, ellos no tendrán ningún problema porque estarán listos para cada enfrentamiento en su batalla, porque cosa que es dura es luchar en nuestra mente, donde el enemigo manda dardos y dardos para que nosotros seamos derribados. Entonces, si una persona no instruye a sus hijos, no le enseña la palabra, no lo prepara para esa batalla, porque hoy estamos con ellos, pero es como que si no estuviéramos, porque no le estamos instruyendo en la palabra de Dios, preparándolo para el día de mañana. Porque desde pequeños ellos tienen que prepararse para que a medida de su crecimiento la lucha va a ir incrementándose y va a ser peor, y llegará un momento que serán debilitados sin poder alguno. Pero cuando ya nosotros lo instruimos, le enseñamos, lo sentamos, que yo tengo también el conocimiento y yo he ganado victoria porque he luchado con las almas que son poderosas en Dios para derribar todo que de desobediencia y llevarlo a los pies de Cristo. Yo voy a lograr mucha victoria. Pero ¿qué pasa? Cuando el orgullo se opone, se levanta ese argumento del orgullo, se levanta el argumento del odio, del egoísmo, se levanta el argumento de que cuando yo escucho la palabra de Dios o un consejo de Dios hacia mi vida, yo digo, bueno, pero ¿qué le pasa a este hombre? Como que ¿quién le dijo a él, quién le ha hablado a él de mi vida? Si yo no quiero cambiar mi vida, no la cambio. O sea, si yo quiero cambiar mi vida, la cambio, pero no como él diga, sino como yo quiero. Entonces, esos son argumentos que nosotros tenemos como evitando para servir a Dios, para buscar el camino de Dios. A veces decimos, queremos servir al Señor, pero realmente lo decimos de la boca para afuera. Pero por dentro se le ha levantado un argumento que yo quisiera evadir esa oportunidad que tengo para demostrarle a Dios que yo sí quiero realmente esa búsqueda. Y lo digo, por ejemplo, porque muchas personas comienzan los caminos de Dios, pero se levantan esos argumentos donde le empieza a decir en la mente el enemigo, no vale, tú no tienes nada que hacer aquí, esto a ti no te conviene, tú no necesitas de esto. Entonces esas son cosas trabajando la mente, el enemigo empieza a el campo de batalla que te dice la palabra, y llega un momento que yo soy derribado cuando digo, sí, vale, yo mejor sigo en lo mío. Entonces la persona prefiere seguir en el mundo. Muchos cristianos
han estado en el Evangelio y luego se apartan de los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque precisamente son muy débiles de la mente, se dejan llevar, dominar su mente por el enemigo, por a la lectura de la palabra. Una arma poderosa que Dios nos ha dado para ese es el arma poderosa que tenemos en Dios para derribar todo argumento. Es la palabra de Dios. Perdón. Y otro es la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo que nos va a dar la dirección en cada acción de mi vida. Eso nos va a ayudar muchísimo. Cada día nuestra mente va a ser corriente constante de pensamiento que realmente que realmente vamos a encontrar muchas dudas y el enemigo va a querer derrotar y que él encuentre la manera de destruirnos. Pero nosotros, aferrándonos a la verdad de Dios, podemos traer victoria en nuestra vida y cambiar nuestra familia. Hay muchos problemas, y cuando hay muchos problemas y no buscamos esa fortaleza, esa ayuda, esas armas que Dios nos da para esas fortalezas, que como el orgullo, como el egoísmo, toda contienda, eso no es fácil, pero tenemos que luchar con las armas que Dios nos da para que salgamos victoriosos de todas ellas. Debemos entender que nuestra ciencia en sí tendrá que rendirle cuenta a Dios. Tenemos que pensar en esto, detenernos y pensar en esto, porque a veces estamos pensando en cosas que el hombre se deleita muy animado y que precisamente son para destrucción de su alma. Y esto no puede ser. Cuando digo que tenemos que rendir cuenta, nuestra conciencia tiene que rendir cuenta a Dios, lamentablemente la persona que no se opone a esos deleites, estará perdido, pues. Ahora bien, es posible que cualquiera de nosotros podamos tener alguna de estas fortalezas que realmente no nos dejan y necesitamos que eso sea derribado, y necesitamos la ayuda, la mano de Dios, para que podamos salir victoriosos de ella. Y por eso yo quiero animarlo a cada uno de ustedes, que sepan que Dios siempre está dispuesto a que en el momento que nosotros clamemos a Él nos va a ayudar, Él nos va a dar de argumento, y que además de esto lo llevamos a los pies de Cristo. Esa actividad la llevamos a los pies de obediencia, a la obediencia de Cristo, como dice la palabra. Entonces, recuerda que Dios está de su lado y no podemos desechar la oportunidad de la lectura de la palabra, porque esto es lo que nos ayuda a fortalecernos cada uno de nosotros. Que yo traía, espero que sirva de mucho, y bueno, así como el deseo que tengo para ustedes, para que no omitan la lectura de la palabra, sino que con empeño sigan en la lectura de la palabra, la dirección, y es un arma poderosa como lo es la oración. Nosotros como cristianos, nosotros como hombres de valor, debemos estar apercibidos de que el primer campo de batalla que tenemos nosotros está en la mente, como tú lo referías en tu exposición. Siempre que se nos viene algo, nos viene al pensamiento, a la mente, y por eso es interesante el conocimiento, como lo venimos hablando en las otras
en las otras exposiciones, el conocimiento pleno, cada día más llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios para que podamos contrarrestar todo ese tipo de argumentos que se levantan en nuestra mente como campo de batalla para tratarnos de llevar al despeñadero, para tratarnos de llevar por el camino que a Dios no le agrada, para querernos sacar del camino y de la buena voluntad de Dios. Bueno, sí, como tú lo dices, José, efectivamente, amado hermano, creo que nosotros como cristianos estamos llamados primeramente a ser constantes en nuestra comunión con el Señor. Hoy precisamente estaba predicando Néstor Blanco acá en la iglesia Mahanaín, iglesia que yo también estaba asistiendo, y precisamente estaba expresando de que el cristiano tiene la autoridad en Cristo Jesús sobre sus rodillas, amados hermanos. Ese es el mejor lugar donde uno puede postrarse y conectarse con el Señor para establecer ese vínculo perfecto, ese escudo, esa barrera espiritual, la cual la aplicamos de esta manera, postrándonos ante el Señor, bien sea de pie, parado, como usted quiera. Ojo, digo esto literalmente, pero sabemos que cuando nosotros físicamente nos arrodillamos ante el Padre, nos postramos, es nuestro cuerpo está postrándose ante el Padre, y a su vez todo nuestro ser está buscando de Él. Y considero que la oración es algo muy, muy importante que no debemos nunca descuidar, hermano. Cuando nosotros estemos pendientes más de un escenario, de luces, de cargos, de cosas por hacer, pero no estamos más pendientes de nuestra comunión con Dios, nuestra relación, simplemente vamos a ser débiles espiritualmente hablando, vamos a ser personas flacas espiritualmente hablando. Y cómo nosotros nos fortalecemos para que nuestro campo de batalla, nuestro entorno espiritual esté fortalecido, estableciendo nuestro compromiso y responsabilidad, acudiendo ante el Padre, ante el trono de gracia, ante el altar familiar, ante tu cuarto de guerra. Por eso yo creo, mis hermanos, que Dios nos ha llamado con un propósito. No fuimos nosotros quienes decidimos ir ante Él. Él nos llamó. Y la única manera de perseverar en Cristo, de alcanzar los objetivos y que Él pueda ver nuestro crecimiento espiritual como Él lo anhela, Él quiere que nosotros crezcamos de ser leche espiritual al tamaño de Cristo. Entonces ahí Él quiere que nosotros nos desarrollemos y podamos ser ese instrumento, ese hombre maduro. Pienso que nuestro trabajo, nuestra casa, donde vayamos, en los lugares que nos permite estar el Señor, hermano, es como nuestro lugar de entrenamiento, ¿saben? Es ese lugar propicio donde el Señor va justamente a preparar el escenario o preparar ese lugar, esa porción de tierra donde vas a entrenarte en lo espiritual. Yo estoy convencido, hermano, que el matrimonio es un lugar donde tú vas a fortalecer tu área que más tienes débil. Y justamente las áreas en las que puedas estar sintiéndote no fortalecido, es ahí donde tú te vas a entrenar, es ahí donde tú te vas a afincar. Y el Señor, hasta que no te pruebe y no quedes aprobado en esa área, tú no pasas al siguiente nivel. Por eso es que no podemos olvidar que somos carne. Aquí lo dice la palabra, aquí empezando ese versículo, el versículo 3, dice que no nos olvidemos que estamos en el mundo, que estamos en la carne, y que es aquí, hermano, donde vamos a estar como yendo a ese gimnasio para fortalecer nuestro músculo físico. Así va a ser en el músculo espiritual, hermano.
y podremos llenarnos de letras, ¿sabes? Podemos llenarnos de letras y aprendernos la Biblia de tapa a tapa, pero ¿en qué momento ponemos a prueba todo lo que estamos aprendiendo, vale? Ese es nuestro campo de batalla, hermano. Porque a veces decimos, oye, pero este hijo me está sacando la piedra, me está sacando de mis cabales. Oye, pero mi esposa, no, le he dicho que 70 veces que no me deje esto aquí o que no me deje la puerta abierta, pero siempre que entre me deja la puerta abierta. Y entonces eso te va dando como rabia. Pero como tú dices, cuando ponemos en práctica lo que dice la palabra, que la tenemos que amar, que la tenemos que entender, hasta que no vamos suavizando ese carácter, porque lo va a ir dejando hasta que lo suavicemos. Ahí no nos va a pasar el Señor al otro nivel. Y ese es otro campo de batalla aparte de la mente. Porque nosotros los seres humanos le damos prioridad más al celular que a la cosa de Dios. En vez de ponernos a buscar una cita bíblica o un video bíblico, lo que nos pongamos es hacer cosas que no debemos hacer. Y para nosotros poder mantener una buena relación con Dios, tenemos que mantener esa comunión desde que nos levantemos hasta que nos acostemos en el trabajo, dándole gracias a Dios. Incluso ahorita yo llegué a mi casa y a mis hijos contentos. Yo dije, a mí no me den gracia, la gracia de Jehová. Esto aquí lo provee Dios. Y tenemos que todos, en unanimidad, como estaban los apóstoles allá en el apocentro alto, que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Como sacerdotes somos personas que tenemos que estar orando y estar pendientes, ¿ok? Representando nuestra familia y representándonos nosotros mismos en la oración delante del Señor. Nuestro campo de batalla, como bien lo dijo nuestro hermano José Mancilla, es nuestra mente. Y es nuestro principal, si se quiere, rival, porque diariamente tenemos lucha, no solamente del pecado, sino contra nosotros mismos, con el desánimo, con el no puedo hacer esto, no puedo perdonar, no puedo permitir esto, no puedo permitir aquello. Y la forma de poder contrarrestar eso es entendiendo que la lucha no es contra carne ni contra sangre, y a través de las disciplinas espirituales, la oración, la lectura de la palabra, el ayuno, el congregarnos, es lo que nos va a alinear a nosotros con el Espíritu Santo para poder tomar decisiones en base a la palabra. Ahorita he estado hablando con mi esposa estos 2 días y que podemos orar ciertamente todos los días. Por eso es que son varias disciplinas espirituales. Pero si no leemos la palabra, oramos en base a lo que nosotros creemos humanamente, no en base a lo que dice la palabra, y nos apropiamos de las promesas que el Señor nos habla en su palabra. Y tampoco, si nos dejamos de congregar, no nos fortalecemos y no nos nutrimos con el pastor que está predicando, con los testimonios de los hermanos, con ese roce allí con el hermano. Entonces todo va concatenado, todo va allí unido para poder tener esa fortaleza de atacar esos dardos del enemigo cuando vengan a nuestra mente, que no hagan nido, como dice la palabra, sino que automáticamente nos pueda venir la palabra a nuestra mente y poder orarla, poder recitarla para apagar los dardos de fuego del maligno. En cuanto al campo de batalla, que es la mente, la palabra dice que el enemigo se aprovecha de las mentes débiles. Si usted ve, si usted piensa, y cada vez que en nosotros hay algún tipo de debilidad, de nuevo empieza en la mente, ahí es que el enemigo empieza a atacar, ¿okay? Porque él sabe cuando estamos débiles espiritualmente y mentalmente.
Por eso que uno debe, de nuevo, en lo que he venido escuchando de ustedes, agregando a lo que ustedes han dicho, por eso uno debe estar conectado siempre a la fuente. Y la fuente es Jesucristo. Mantenerse en oración, mantenerse en ayuno, mantenerse en la lectura de la palabra, y uno cuidarse también, porque muchas veces, por más que estemos conectados, muchas veces a la misma palabra, al ayuno, si uno no cuida lo que ve, si uno no cuida lo que escucha, si uno no cuida de la persona con la quien tú te surround, con la persona que tú te juntas, muchas veces por ahí puede entrar el enemigo. Por eso es que uno debe de cuidarse de nuevo, lo que uno ve en la televisión, lo que uno escucha, las redes sociales, como decía el hermano, creo que Mario, las redes, los teléfonos, las redes, eso está idiotizando al hombre, que es la palabra, especialmente al hombre de este mundo, y uno a veces tiene que apartarse. Yo mismo me he visto, lo digo por experiencia, a veces me veo que tengo mucho conectado, por ejemplo, en las redes sociales, y siento que mi espíritu dice: ven acá, ¿qué tú haces? Perdiendo el tiempo, ¿entiendes? Por eso que uno debe de vivir, tratar de vivir conectado lo más posible, desde lo que escuchamos, desde lo que vemos. Sin duda alguna, la mente es algo que a diario nosotros, ahorita por ejemplo, si no estoy hablando, pues la mente está siempre trabajando, ¿no? No la podemos parar, no la podemos detener porque siempre está trabajando. Pero cuando uno rinde cada pensamiento ante Dios, cada pensamiento Dios lo ayuda a uno. Por eso la Biblia es clara cuando dice que transformemos y renovemos nuestra mente, no moldándonos al mundo actual. Por eso es bien importante lo que dice el hermano Víctor. Vemos el mundo actual, cómo está la mente de la gente hoy en día, y todo lo que uno ve en las redes sociales, en las noticias, y todo lo que es el sistema que se quiere implantar en el mundo, y la mente realmente está realmente disociada. Si uno ve las noticias, por ejemplo, a las personas que dicen que se enamoran de una pared, cosas así, todo eso viene de un problema en la mente, ¿no? Entonces, cuando uno no se amolda la mente a eso, sino a la palabra de Dios, pues yo creo que uno puede tener un cambio real, ¿no? Y hay muchas cosas en la mente, la depresión, tantas cosas, pero yo creo que la palabra de Dios, sin duda alguna, es algo que nos va a ayudar a renovar nuestra mente. Justamente hoy el Señor habla sobre eso, sobre renovar la mente con la palabra de Dios, aunque a veces parece simple, parece que es algo, o lo tomamos como en poco de no estudiar la palabra con ese ahínco que debiera ser, ¿no? Porque tenemos el recurso más grande que tiene la humanidad, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios que está ahí, y a veces no la valoramos con el valor que tiene. Valoramos más las redes sociales, valoramos más otras cosas, y por eso es importante lo que dice el hermano Víctor, que tenemos que tomar prioridad. El tiempo que hay con redes sociales, ¿por qué no lo dedico mejor para leer la palabra? Puedo pasar 1 hora, 2 horas en redes sociales. Ese tiempo lo puedo dedicar mejor para pasar tiempo leyendo la Biblia, o hablando con el Señor, o si nos gusta la música, tocando un instrumento, aprendiendo algo que edifique el reino de Dios, ¿no? Entonces yo creo que ese es el tiempo, y más en este tiempo yo creo que como cristianos tenemos que tener aún más conciencia con todos los ataques que hay en el mundo, en lo político, en tantas cosas que pareciera no, lo político no, pero con esta agenda global que viene cambiando tantas cosas, uno debe tener una mayor conciencia en nuestra mente. Entonces creo que es importante, y es algo que tenemos que hacer en este tiempo, sin duda alguna. Hay una parte importante que mencionó nuestro hermano Mancilla, ¿verdad? Que fueron los argumentos. Y yo creo que hay un problema ahí con esto, ¿no? Los argumentos son los que nos paralizan, los argumentos son los que bloquean nuestro ministerio con el Señor. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo tengo argumentos, eso es lo que va a afectar mi campo de batalla, y es donde el enemigo se va a aprovechar. Por ejemplo, si yo tengo orgullo, entonces el enemigo va a utilizar eso, ¿verdad? Y se va a meter en mi campo de batalla, porque él sabe que es ahí donde yo me debilito. Si él sabe que me gusta ver la pornografía, bueno, entonces ese por ahí va a ser el huequito donde se va a meter. Entonces los argumentos son esas paredes que se crean, ¿no? Y que básicamente es lo que no va a permitir que yo siga el siguiente nivel
que necesito. Y era una de las cosas que el hermanito José pudo o comentó, ¿no? Dentro de este tema tan importante, es cómo yo preparo mi mente para luchar en ese campo de batalla. Porque el campo de batalla es lo que yo voy a hacer o lo que yo me tengo que enfrentar en el día a día, ¿no? Y por supuesto todo lo que han comentado todos ustedes, por supuesto, pero básicamente yo agarré la parte de los argumentos y sigo teniendo argumentos y no derribo esos argumentos, automáticamente mi campo de batalla va a estar minado. Y yo recuerdo mucho, para finalizar, en las acacias, cuando el pastor Samuel hablaba de derribar los argumentos. Si no derribamos los argumentos que tenemos en la cabecita, porque todo se forma aquí en la mente, y es donde el enemigo trabaja, ¿no? Entonces el enemigo va minando ahí. Pero si yo derribo todos esos argumentos y preparo mi campo de batalla para que no dejar que el enemigo mine o filtre, ¿verdad? Con el Espíritu Santo, con lo que han mencionado todos aquí, que es la palabra, que está de acuerdo con lo que dice el Señor, es lo que va a permitir que yo prepare mi mente para poder luchar con el enemigo. La interpretación particular de la palabra, ese argumento que se levanta, entonces la interpretamos a nuestra manera o la tratamos de adecuar a lo que estamos haciendo, y esos son argumentos que también debemos derribar, porque la palabra no es de interpretación privada. Entonces, como dicen por allí, sacamos un texto de su contexto y lo convertimos en un pretexto. ¿Para qué? Para acomodarla a nuestra propia conveniencia. Hombre